Hola a todos, bienvenidos a esta segunda parte. Sí, este es el segundo video del pequeño curso para la utilización de nodos que automatizan procesos en ETABS. Bueno, en esta oportunidad vamos a tratar un nuevo tema. Sí, en esta parte vamos a ver lo que es la creación de elementos frame dentro de ETABS, obviamente con nodos que permitan automatizar estas tareas. Bueno, mm, siguiendo el contenido, sí, estamos ahora en el segundo tema. Sí, si no han visto el primer tema, pues pueden entrar a mi canal. Tengo una lista de reproducción donde pues tenemos lo que hemos visto en la clase anterior. Bueno, en esta parte vamos a ver los elementos frame. Sí, principalmente cuando nos referimos a elementos frame, pues hablamos de las columnas y vigas. Sí, principalmente, claro, esos dos elementos que son representados mediante líneas dentro de un modelo de tabs. Entonces, para poder modelarlos necesitaremos informaciones de líneas, ¿no? O en todo caso curvas discretizadas, ¿sí? Em, con pequeños segmentos rectos, ¿no? Bueno, para no hacerlo más largo este video, vamos a entrar de frente a Dynamos y vamos a hablar de estos cuatro nodos, ¿sí? El último lo vamos a dejar para la parte de secciones, sí, porque todavía no tenemos secciones definidas. Pero por lo pronto iremos viendo estos tres nodos, ¿no? Que son los principales para crear ya sea un elemento columna o un elemento viga. Sí, para ello, eh, bueno, recordando también un poco de lo que vimos en el video anterior, ¿sí? Con estos tres nodos ya tenemos creado un modelo en ETABS, ¿sí? Si lo ejecuto como vimos la clase pasada o el video pasado, lo que me va a botar es un modelo en ETABS, pero completamente vacío. Lo único que me va a interesar en esta parte pues es que tenga esta variable denominada modelo SAP, ¿no? A partir de esta variable es que voy a comenzar a conectar mis siguientes nodos. Sí, a ver, esperamos un rato que cargue. Acá creo que lo tengo. Sí, acá está, abrió tabs, pero no modeló nada, sí, absolutamente nada. Eso es lo que hacen estos tres nodos, ¿no? Voy a cerrarlo, estos tres nodos de acá. Bueno, entonces veamos un poco más acerca de estos nodos, sí, estos nodos de acá. Add by line. El primer nodo, sí, recordemos que estamos dentro del paquete de Object-G. Desglosamos setups y dentro de la agrupación FrameObject, ¿sí? Ahí tenemos los nodos que corresponden a los elementos frame. Bueno, este primer nodo sí que es el add_by_line, ¿sí? Lo que va a hacer es crearme un elemento frame, ¿sí? Un elemento frame conforme yo le dé una línea, ¿sí? Una línea. Entonces puedo darle un conjunto de líneas. Sí tendría que darle, como vemos acá, si pasamos en el cursor, me pide un listado de líneas. Y acá la variable modelo SAP que justamente lo tenía de acá, ¿no? Bueno, y démonos cuenta que en variables de salida también cuenta con modelo SAP para que pueda conectar con otro nodo, ¿sí? Bueno, a ver, veamos qué es lo que tenemos acá. Necesitamos la variable líneas, ¿sí? Para ello voy a crear unas cuantas líneas. Esto de manera ya poco explicativa. Si vamos acá arriba a Geometry, ¿sí? Si vamos acá por ejemplo a Curves, ¿sí? Acá tenemos el elemento Line, ¿sí? Y para crear líneas pues tenemos varias opciones, ¿sí? O bien podríamos traerlo de Revit, ¿sí? En los ejemplos posteriores vamos a ver cómo traerlo desde Revit. Pero bueno, por ahora vamos a trabajarlo solo Dynamo y ETABS, ¿no? Acá tenemos un nodo que me permite crear una línea, sí, me permite crear una línea dado el punto inicial y el punto final. Para crear puntos sabemos que tenemos acá dentro de point un punto, ¿sí? Vamos a darle acá by coordinate, ¿sí? Acá está, listo. Eh, Vamos a poner así, vamos a conectar de esta manera. Uh -huh. Bueno, sí, ya tengo acá unos nodos que me van a permitir crear líneas. Antes que nada voy a desconectar esto para poder ver qué es lo que tengo. Y bueno, este
punto por defecto está en 0, 0. Si voy a darle otras posiciones, por ejemplo, voy a poner un code block con un listado de varios valores. 1, 2, 3, 4, ¿no? Bueno, sí, así de esa manera. Y por ejemplo, si le doy a ejecutar esto, bueno, tengo los 4 puntos, ¿sí? Las líneas todavía me faltan. Todo está con 0, me parece. Sí, las líneas que está creando, bueno, ahí está para que podamos ver. Si conecto a esta parte, por ejemplo, a ver. Sí, ahí tenemos unas cuantas líneas. Bueno, ya con esto podríamos ejecutar nuestro nodo. Sí, en realidad hacer esto de las líneas de esa manera ejemplificativa, ya que como vimos en el video anterior, con un ejemplo más amplio, más complejo en Dynamo, con diferentes líneas podemos crear distintos tipos de geometrías, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver con estas cuantas líneas que acabo de crear acá. Sí, voy a conectar esas líneas acá. Y pues tendría que tener todas estas líneas de color azul modeladas dentro de tabs, ¿no? Bueno, para ello voy a volver a conectar esto. Es muy importante volver a desconectar y volver a conectar antes de hacer una ejecución. Voy a ejecutarlo, ¿sí? Esperamos a que cargue tabs. Sí, lo que va a hacer ahora este conjunto de nodos se va a encargar de realizar pues un modelado de varios elementos frame, ¿no? Bueno, acá podemos ver pues que han modelado esos 4 elementos frame, ¿sí? Esos 4 elementos frame que le había pedido. Está. Acá está, ¿sí? Estos que tengo en esta parte, ¿no? Podría complicar mucho más la geometría. Por ejemplo, acá dentro de eh, dentro de este nodo puedo darle otro tipo de enlace, ¿sí? Si ejecuto, por ejemplo, voy a tener muchas más líneas. Bueno, vamos a también mandar eso, a ver qué pasa. Voy a cerrar este archivo que solo son ejemplos en realidad. Ejecutar. Nuevamente ejecuto para ver que todo ese garabato que se ha generado ahí pues también se dibuje dentro de tabs, ¿no? Bueno, esa parte del dibujo de geometrías dentro de Dynamo pues se los dejo a ustedes, ya que eso ya corresponde a un tema de Dynamo. Si de repente posteriormente haga un curso de Dynamo, por ahora simplemente es mostrar el funcionamiento de estos nodos, ¿no? Como podemos ver acá sí se ha creado toda esta telaraña así que tenía dentro de Dynamo, ¿no? Sí, ahí vemos esta misma geometría que tengo, ¿sí? Y todo esto trasladada hacia tabs, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿qué más podemos ya hacer con este nodo? Sí, bueno, realmente ahorita estoy creando toda esta geometría solo con estos nodos, ¿sí? Podría traer desde un archivo de Excel, ¿sí? Y por ejemplo tener, voy a crear un nuevo archivo de Excel para que pueda hacer un ejemplo. Ya esto más bien tendría que pues por ejemplo traer geometrías desde cualquier otro archivo. Yo me voy a inventar acá esta parte, por ejemplo en esta columna voy a poner coordenada X y en esta columna coordenada Y. Y a ver, vamos a poner por ejemplo acá sería por decir 1, 1, todos en X1 digamos, acá y en Y 2, 3, 4, 5, en Z digamos 0. ¿Listo? Acá por ejemplo en estas tres columnas el punto inicial, coordenada X, Y, Z del punto inicial, y en estos tres por ejemplo coordenadas finales, ¿sí? Podríamos poner lo mismo, sí, lo mismo, pero con una elevación diferente, digamos 3, ¿sí? Para que podamos tener algo legible. Sí, voy a guardar este archivo, lo
voy a guardar en mi escritorio. Creo que tengo una carpeta, sí. Acá voy a guardar, por ejemplo, le voy a poner un nombre de coordenadas o coord simplemente. Sí, perfecto, voy a cerrarlo. Sí, y bueno, ya sabemos que dentro de Dynamo pues podemos traer los datos de Excel con unos cuantos nodos. Estos nodos, por ejemplo, acá en esta parte tengo un nodo para importar, sí, importar datos de Excel. Para ello, antes de hacer cualquier cambio voy a desconectar esto, muy importante hacerlo. Con este nodo de acá voy a darle pues las variables de entrada, ¿sí? A ver, acá creo que hice mal. Esta parte, bueno, pueden encontrar muchos tutoriales de cómo utilizar nodos. El nodo de Excel de Dynamo, el que viene por defecto obviamente. Acá necesito un file, ¿sí? Me parece que es este. Con este. No. Acá. Necesito una variable file, por eso es que conecto este nodo intermedio. Bueno, esto lo vamos a dejar ahí. Esto lo vamos a dejar acá. Vamos a examinar el archivo que justamente estaba viendo. Acá está. Si este es de acá. Y bueno, vamos a poner un nodo. Listo. A ver, esperemos un rato. Me parece que acá tiene un error. Lo voy a volver a ejecutar. Esto está mostrando como true, le vamos a poner false, ¿sí? Para que no muestre. Ahí está, sí, acá está. Tenemos los datos leyendo, sí, acá está leyendo todos los datos del Excel. Los está leyendo más bien en forma inversa. Vamos a cambiarlos para tener... Me parece que es el transpose o transpose. Hay un nodo que explícitamente lo que hace es cambiar, invertir la información de las listas. Parece que está acá. Acá está, ¿sí? Le doy una lista, nuevamente un watch. Bueno, recuerden que esta parte, sí, esta parte es complementaria. En realidad, el nodo que nos interesa es este acá. Este es el nodo que crea los elementos frame. Lo que estoy haciendo en esta parte de abajo es hacer un ejemplo de tal manera que pueda tener una geometría a partir de un archivo de Excel, ¿no? Voy a ejecutar, sí, acá ya está. Listo. Y bueno, de esa lista sabemos que el primer elemento, ¿sí? El primer elemento es de las coordenadas X, ¿sí? El segundo elemento es de las coordenadas Y. El tercer elemento es de las coordenadas Z. ¿Sí? Voy a copiarlo 6 veces para tener las 6 coordenadas que hace referencia a los 2 puntos. ¿Sí? Recuerden que también que la numeración pues empieza con 0 en todo lo que es programación y en adelante, ¿no? Perdón. 5. ¿Sí? Vamos a darle esta lista y el primero, a ver, voy a utilizar estos nodos de acá. Voy a borrar este que ya no voy a utilizar, sino que voy a crear líneas, ¿sí? Primeramente voy a crear puntos y el punto que necesitaría ya no sería este, o si no voy a mover todo esto para acá arriba. Existe un nodo para crear puntos con 3 coordenadas, ¿no? X, Y, Z. Ahí está.
Esto serían las coordenadas X, Y y Z del punto inicial. Pero también recordemos que hay un punto final con las coordenadas X, Y y Z, ¿no? Con estos dos puntos ya puedo crear líneas. Ajá, de esta parte. Punto inicial, punto final. Listo. Este voy a desactivarlo. No, voy a quitarle su vista previa. Ahí está. Y voy a ejecutar, sí voy a ejecutar esta parte. Y a ver, esto está con producto vectorial, me parece. Sí, y ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos toda esta geometría que se está creando, este conjunto de líneas que tenemos del archivo de Excel, ¿no? Son unas coordenadas que me he inventado en Excel. Todo lo está trayendo desde Excel, pero pues que me sirven para indicar coordenadas iniciales y finales de la información dentro de Excel, ¿no? Bueno, ya tenemos esas líneas y esas líneas también las podemos pasar, ¿no? ¿Sí? Esas líneas las podemos pasar acá. Recuerden volver a conectar una vez que tengan listo la ejecución. Ejecutamos y pues tendríamos que tener modelados esas columnas verticales que tenemos desde Excel, ¿no? Obviamente hice unos cuantos elementos horizontales con Dynamo solamente e hice otros elementos verticales con Excel, ¿no? En esta parte, por ejemplo, podemos apreciar cómo están las columnas ahí ubicadas y todo eso de manera automática, ¿no? Por decir, dentro de Excel, sí voy a abrir el archivo de Excel que acabo de modificar hace un momento. Cerrar. Ajá, este acá. Voy a crearle más, sí, más, por decir hasta, no, 2, 3, 4, hasta el elemento 11, sí. Ajá, voy a ampliar todo esto. Ahí está, perfecto. Voy a guardar todo esto acá. Voy a cerrarlo. Y voy a cerrar nuevamente tabs. Si recordemos que solo teníamos 4 columnas. La información de mi Excel ha cambiado. Sí ha cambiado. Si vuelvo a ejecutar este nodo, sí, pues también tendría que hacerme un modelo diferente. Sí, recuerden desconectar y volver a conectar. Ejecuto nuevamente y la información que leerá desde mi Excel ya no será pues solo 4 columnas, sino el resto de columnas que acabo de aumentar, ¿no? Bueno, y veamos cómo se modela esta parte, ¿sí? Vemos cómo va modelando muchas más columnas. Y se actualiza la información, ¿no? Esto para mostrar cómo podemos combinar también la creación de elementos y con Excel, ¿no? Si estos ya no necesito, realmente solo necesito estos de acá. Y vemos cómo tenemos más cantidad de columnas, ¿no? Bueno, esto en cuanto a la creación de elementos. Recordemos que para la creación de elementos línea dentro de Dynamo, pues es muy sencillo. Simplemente agrupar unos cuantos nodos de geometría y tendremos como resultado esto, ¿no? Ahora, si quisiera mostrar información desde Revit, ¿sí? Lo vamos a ver en realidad en capítulos posteriores, ¿sí? Cuando veamos el caso de designaciones de secciones frame, pero adelantando un poco, ¿sí? De cómo podría extraer la geometría. Si por ejemplo ahorita acá está. Si voy a minimizar esto. Dynamo se está ejecutando en este modelo de Revit. Si es un pequeño ejemplo donde tenemos pues algunas columnas y vigas y muros y bueno unas cuantas losas, etcétera. Y pues cada uno de estos elementos tiene una geometría, ¿no? Tiene una geometría asociada a su modelo analítico. Sabemos que el modelo analítico pues es la representación analítica geométrica para los elementos estructurales, ¿no? Estos elementos pues me sirven para crear un modelo analítico y crear mi posterior modelo en ETABS, ¿no? Si quisiera mostrar esa información hacia ETABS, ¿sí? O primeramente hacia Dynamo, lo que tendría que hacer es lo siguiente, ¿no? Regresamos acá.
en la parte de Object-G, ¿sí? Acá les mostré ya un poco acerca de los nodos en etaps. También tenemos nodos de Revit. Los nodos de Revit me sirven para justamente hacer la interacción entre Revit y Dynamo. Son unos cuantos, se pueden complementar con estos que ya existen dentro de Dynamo o con otros nodos de otros paquetes. Bueno, el que quiero ahora, por ejemplo, son para las columnas, ¿sí? Vigas y columnas. ¿Sí? Voy a hacerlo para las columnas, por ejemplo. Para las columnas tengo nodos que me ayudan a extraer la geometría de las columnas, ¿no? Por ejemplo, el primer nodo que me muestra acá en column es el getCurve, ¿no? Extraer la curva de las columnas, ¿no? Bueno, pero requiere como variable de entrada las columnas analíticas, ¿no? Para seleccionar las columnas analíticas en su conjunto, pues puedo utilizar el nodo select elements, ¿sí? Select all elements, ¿dónde está? Por categoría, acá está. Todos los elementos de categoría, ¿sí? Eso me sirve para hacer una selección por categoría. Y necesito el nodo también categorías, ¿no? Categorías, ahí está. La categoría que tendría que seleccionar pues son los pilares analíticos, que lo tengo me parece por acá abajo, pilares analíticos. Ahí está. Sí, voy a desactivar estos de acá. Ya está, para que tenga limpia mi área de trabajo. Con las categorías seleccionadas y con este nodo que extrae la geometría de los elementos, pues si ejecuto esta parte desconectando, voy a tener, sí, ahí tengo la geometría de mis columnas, ¿no? Que son justamente lo que tengo en mi modelo de Revit, ¿no? Falta la viga, sí falta la viga. Bueno, si modelo otra columna, a ver, vamos a modelar otra columna. Por ejemplo, una por acá, otra por acá, otra por acá. No sé, se me ocurren varias por acá. ¿Sí? En diferentes niveles, conectándolas, teniendo un proyecto mucho más grande. Ya dentro de Dynamo, si ejecuto esto, pues ahí aumenta la misma cantidad de columnas, ¿no? Bueno, entonces ya tendría todas esas columnas. Lo mismo para vigas. Para vigas tendría que extraer la geometría nuevamente, sí, pero en este caso ubicando los nodos de Revit Nodes y vigas, ¿no? Beams. GetCurve. De igual manera, lo que me pide son los elementos, ¿sí? Voy a conectar de esta manera, pero ya no serían pilares analíticos, sino serían vigas analíticas, ¿no? Vigas analíticas. Vigas analíticas. Listo. Voy a ejecutar nuevamente. Y vemos que ahí aparece mi única viga que tenía en mi modelo de Revit, ¿no? Sí, voy a aumentar más, por decir, voy a conectar estas, no sé, de forma aleatoria. Vamos a hacerlo así. Bueno, sé que es una forma muy rara, pero esto es para que vean, pues que cualquiera sea la geometría que tengamos dentro de Revit, ¿sí? Vamos a mover estos de acá. Vamos a cambiarles el nivel. Ahí está, creo que está más ordenado ahora. ¿Sí? Regreso a Dynamo. Ejecuto, sí, ejecuto. Y ahí vemos cómo está la geometría de nuestro proyecto raro, ¿no? Bueno, con toda esta geometría, sí, podría tener acá ya las curvas, que prácticamente son líneas, pues todos son segmentos rectos. Juntarlos en una lista, sí, hay una que dice list join. Sí. Me parece que es así. Acá está. Unimos estas dos listas.
allá, para que estén en una sola lista y toda esta lista mandarla al nodo que se encarga de modelar los elementos en tabs, ¿no? Bueno, conecto nuevamente esto acá, cierro mi archivo de tabs antes, no deseo guardar cambios, ejecuto, sí ejecuto esta parte y vamos a ver cómo esta geometría toda rara que teníamos en Revit, ¿sí? Toda esta geometría rara, solo de columnas y vigas, claro, se va a modelar dentro de tabs, ¿no? Vemos ahí cómo comienza con las columnas y comienza luego con las vigas, ¿no? Ahí está. Ahí vemos esa geometría toda rara que teníamos dentro de Revit modelada en tabs, ¿no? Bueno, otra cosa, puntos a resaltar importantes, ¿sí? No hemos usado todavía estos nodos que tenemos acá para IDs de modelo físico, etcétera. Vamos a ir usándolos conforme vayamos avanzando, pero ya podemos ver ahora a grandes rasgos cómo podemos modelar tanto modelos columnas, vigas, que ambos son elementos frame, dentro de tabs, desde Dynamo, con información dentro de Dynamo, con información proveniente de un archivo de Excel y con información de Revit, ¿no? Desde Revit, ¿sí? Podríamos ampliar ese modelo, ¿sí? Hacia otro proyecto, qué sé yo, por ejemplo, no sé, por decir, voy a acá crear varias columnas, ¿sí? Esto ya un poco más ordenado. A ver, por ejemplo, perdón, voy a colocar unas cuantas rejillas, ¿sí? Para que podamos trabajar algo un poco más ordenado. Obviamente estoy haciendo referencia a sus proyectos reales de edificios, de edificaciones más cuadriculadas, ¿no? Y acá voy a colocar columnas, ¿sí? CL. Ahí está. Sí, ya coloqué unas cuantas columnas. Voy a colocar vigas también. Vamos a ver acá. Ahí está nuestro modelo. Sí, bueno, le dibujo las vigas, lo dibujé en la parte inferior. No hay problema, se puede cambiar. A nivel 2. Bueno, sí, para que veamos todo esto y esto adicionalmente, voy a sacar el modelo. Me voy a Dynamo. En Dynamo, pues el script que tengo preparado también funciona para todo esto. No hay necesidad de modificar nada. Lo único que tendría que hacer esto es desconectar, ejecutar, ¿sí? Ahí está la geometría, como podemos ver, como podemos apreciar. Ahí está la geometría de restante, ¿sí? Y conecto nuevamente y ejecuto, ¿no? Ejecuto para ver mi proyecto modelado, ¿no? Bueno, como vuelvo a repetir en esta parte, pues estamos viendo todo lo relacionado a los elementos frame. Se dan cuenta que no es complicado hacer esta preparación de estos nodos y juntando para hacer un script un poco más complejo, ¿sí? No importa el tamaño que tenga su proyecto, el modelo pues va a correr, el script funciona para cualquier modelo, ¿no? Sí, obviamente que tenga un modelo analítico, ¿sí? Y bueno, vemos ahí cómo se termina de modelar nuestro pequeño ejemplo. Y pues nada, decirles que prácticamente lo que hemos utilizado en esta parte es solo este nodo. Si este nodo es el novedoso, lo demás se pueden hacer con cualquier otro nodo incluso, no perteneciente a mi paquete. En este caso este paquete lo que hace, estos nodos de acá, estos adicionales, lo que hacen es traer desde un modelo analítico, ya sea pilares o vigas, las curvas, ¿no? Las líneas. Bueno, con esta información ya modelada, nos damos cuenta también de algo importante dentro de tabs, ¿no? Si doy a extruir, ¿sí?
nos damos cuenta que todo el modelado pues se ha hecho con perfiles, ¿sí? Con secciones que no corresponden a las de Revit, ¿no? En este caso, si estamos hablando de Revit, pues las secciones no son esas, sino tendrían que ser unas secciones rectangulares, ¿no? Bueno, en los siguientes capítulos, videos, veremos cómo cambiar esas secciones y pues definir sus materiales de las secciones y hacer de una manera más automática el proceso de modelado, ¿no? Completar prácticamente este ejemplo. Bueno, eh, otra cosa también es importante acá es que los elementos dentro de tabs, ¿sí? Cada elemento tiene un único nombre, ¿sí? Que tabs le asigna automáticamente, pero que sería bueno que este nombre único esté relacionado, esté vinculado con Revit, ¿no? Y qué nombre pues se le podría poner, qué nombre podríamos utilizar de Revit, pues el ID, ¿no? El ID de Revit serviría para identificar estos elementos. Bueno, para realizar eso, sí, para realizar esa parte, justo voy a aprovechar en este video también. Eh, si vemos acá, luego no le he puesto nada, le voy a poner acá watch. Bueno, ya lo ejecuté ya. Voy a cerrarlo nuevamente, si no. Voy a cerrar estos archivos que se están llenando. En realidad, mejor es tener todo cerrado. Sí, lo que me va a botar en este nodo de salida de los nombres son justamente los nombres que le va a asignar tabs a cada elemento. ¿Ya? Entonces, si quiero cambiar esos nombres, ¿sí? Regresemos acá a la agrupación tabs dentro de Frame Object. Existe el otro nodo que es el segundo de Frame Object, que sirve para justamente cambiar los nombres esos, ¿no? Entonces, ¿qué me pide este nodo? Pues me pide nuevamente la variable de entrada modelos app. Los nombres antiguos, sí, son los nombres que tiene que le he asignado de tabs, que son estos de acá, los conecto acá. Y los nombres nuevos tendrían que ser los IDs de los elementos, ¿no? ¿Y cómo consigo un listado de IDs? Si un listado de IDs, pues tendría que obtenerlo a partir de estos elementos de Revit, ¿no? Acá tengo los elementos de Revit, estos dos elementos, tanto para columnas y vigas, me están botando información de todos los elementos, ¿no? Entonces, si quisiera extraer el ID de un elemento, pues podría usar el nodo llamado ID, ¿sí? ID buscamos, acá está, ¿sí? El nodo ID lo que hace es, le doy un elemento y me obtiene los IDs, ¿no? Si le doy estos elementos, control V, y también estos elementos, ponerlo así para acá arriba. Ya. Voy a juntar estos dos antes de que salga. Sí, también necesitaría de un list joint. A ver, con este mismo, si no, control C, control V. Para no tener doble, desde acá voy a juntar estos dos. Voy a borrar este acá. Sí, de esta manera. A ver, ya tenemos acá los elementos juntados en una sola lista. Esta lista me bota los IDs, ¿sí? Los IDs. Pero estos IDs son números enteros, ¿no? Lo que quiere acá es un conjunto de números de letras, ¿no? De strings. Entonces, lo que tendría que hacer es utilizar, por ejemplo, el object string from object, que lo que hace es convertir cualquier objeto en un string, ¿no? Y esta variable string darla acá, ¿no? Y listo, con esto ya tendría mi modelo con los elementos ya asignados con un nombre adecuado, ¿no? Con el nombre, en este caso, el ID de cada elemento. El ID del modelo analítico, ¿sí? No del modelo físico. Bueno, voy a ejecutar hasta esta parte, ¿sí? Ejecutar, ¿sí? Nuevamente ejecutar. Y esperemos ahora que le ponga a cada elemento frame, sí, el nombre adecuado. En este caso, el ID del modelo analítico, ¿no? Al que hace referencia. Esperamos a que cargue y vamos a inspeccionar a uno de esos elementos y ver pues qué ID tiene, ¿no?
ahí está, terminé de modelar. Sí, está modelando todos los elementos frame y ya terminó. Bueno, ya está. Y vemos ahora, por ejemplo, este elemento, si le doy clic derecho, su nombre, si su nombre es un número más grande. Obviamente este número más grande tiene que ser el ID. Vamos a comprobarlo, ¿sí? Por ejemplo, voy a tomar a este elemento columna, si su ID es 93 27 59. ¿Sí? Vamos a Revit ahora. A Revit. Sí, acá está mi elemento. Vamos al modelo analítico. Acá está, de este elemento estábamos hablando. Voy a ejecutar una aplicación que me permite ver el ID, ¿sí? Bueno, acá ya lo ejecuté, se ejecutó en esta parte. Y para este elemento, el ID, si el ID, ahí está, 93 27 59, ¿no? A ver si seleccionamos para este otro, sí, para este otro. A ver, su ID viene a ser 93 27 61. 93 27 61. Clic derecho, 93 27 61, ¿sí? Entonces sí se está cumpliendo, está creando los elementos frame y les está cambiando el nombre que ha asignado tabs automáticamente a un nombre que yo le defino mediante la creación o bueno, la asignación. A ver. No cerré pues la ventanita, ¿no? Acá está ya, no había cerrado esta ventana, ¿sí? Ya, entonces está asignando los nombres y con este nodo de acá ya unos nuevos nombres, ¿no? Que son los que vienen del ID de estos elementos, ¿no? Si quisiera poner los IDs no del elemento analítico sino del elemento físico, recordemos que en Revit cada elemento tiene un ID y si vemos en esta parte, a ver, en esta vista sí podemos apreciar que el elemento físico, o sea la columna, ¿sí? Es muy diferente al elemento analítico. El elemento analítico es este otro de acá y ambos tienen IDs diferentes, ¿no? Voy a ejecutar nuevamente esta aplicación que tengo, donde el ID del elemento físico es 93 27 58 y el ID del elemento analítico, a ver, ahí está, es 93 27 59, ¿sí? Son diferentes, uno es 58 y uno es 59. Entonces si quisiera usar el ID del modelo físico, pues tendría que extraer la información del elemento físico y no del elemento analítico, ¿no? También hay nodos preparados justamente para eso. En esta parte verde, en Revit Nodes, Revit Nodes, donde ya vimos en columnas y en vigas, podemos extraer también el ID del elemento físico, ¿no? Y darle esta variable de entrada, ¿no? Esta variable. Y posteriormente acá tendría el ID, ¿no? Sí, y con este ID ya podría ingresar los nombres nuevos hacia mi archivo de tabs, ¿sí? Bueno, eso ya los dejo para ustedes, para que ustedes puedan probar esos nodos de ahí. Finalmente, ya para ver lo último, en FrameObject también existe un nodo que se denomina setLocalAccess, ¿no? El setLocalAccess lo que hace es, pues, dado una variable, si el modelo SAP que ya sabemos se conecta seguidamente, los nombres para identificar a los elementos, ahí están con sus nuevos nombres, darles el ángulo de giro, ¿no? Darles una variable en radianes, ¿sí? En radianes acá, para que gire mis elementos, ¿no? Gire mis elementos. Esto obviamente en lista también, tendría que dar un listado de ángulos y un listado de variables booleanas, es decir, un listado de verdaderos o falsos indicando si el elemento es vertical o es horizontal, ¿no? ¿Por qué pide esta variable? Porque en etaps trata muy diferente a los elementos frame verticales y a los elementos frame horizontales, ¿sí? Bueno, ya veremos el uso de este nodo en el ejemplo posterior que vamos a hacer en las clases últimas.
y veremos cuál es su utilidad, ¿no? Realmente cuando tenemos, por ejemplo, un elemento girado, rotado, etcétera, ¿no? Bueno, hasta acá este video, ¿sí? Recuerden dejar sus comentarios de alguna duda que tengan. Descarguen este paquete de, em, de nodos. Sí, está. Voy a activar mi internet. Está disponible para su descarga dentro de Dynamo. Y si se van acá a la ficha, bueno, paquetes y ponen buscar un paquete, ¿sí? Bueno, yo ya los tengo instalados estos dos de acá, pero están disponibles buscándolos, sí, con el nombre de nodos tesis Revit Nodes Zero Touch y Revit nodos tesis setups Zero Touch, ¿sí? Descárganlos, utilícenlos, pónganlos a prueba en sus proyectos y coméntenme cómo les va en el uso de estos nodos, ¿sí? Bueno, hasta acá sería el video. En el próximo video estaremos viendo información acerca de la creación de elementos área, ¿sí? Lo que nos falta para complementarlo un edificio básico. Estaremos haciendo un ejemplo también acá de una pequeña edificación, ¿sí? En Revit y pasándola hacia etapas, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención y bueno, estoy al tanto de sus comentarios. Hasta el próximo video.